majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es majestuoso, poderoso, digno de proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Jesucristo es postrado soy ante sus pies. Tú eres Rey, Señor. Gracias, gracias. Buenas noches, mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que tenemos de seguir conectados los jueves. Agradecemos a Dios por esta nueva oportunidad y pues como todos los jueves igual vamos a tener un tiempo al final para orar por cada una de nuestras peticiones y que Dios siga abriendo camino como hasta el día de hoy. Y pues bueno, vamos a continuar hablando un poquito acerca del tema que hemos estado hablando en estos tiempos, sobre la ansiedad, sobre cómo vencer la ansiedad. Pero antes de eso vamos a hacer una oración, ¿sí? Pedirle a Dios que hable a nuestro corazón y que podamos hacer las cosas como Él quiere que nosotros percibamos su palabra en nuestra vida. Señor, gracias en esta noche, Padre Santo, por la oportunidad, el privilegio que tenemos de escuchar tu palabra, de poder tener contacto con la iglesia, Señor Jesús, el buen pastor, por tener contacto, Señor Jesucristo, con la familia JBP, Señor Jesucristo. Bendice a cada uno en sus hogares, que desde este momento tu Espíritu Santo comience a moverse a favor de ellos, Señor, comience a moverse a favor de cada uno de ellos y que tu presencia los acompañe y que tu presencia esté y que podamos sentir que estás con nosotros, en medio de nosotros, a pesar de la distancia, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues miren, estuvimos hablando acerca de la ansiedad y no sé si se acuerdan que el jueves pasado estuvimos hablando sobre 3 tips para poner en práctica nuestra fe, ¿verdad? Porque para recordar brevemente, hablamos de la fe, que hay dos aplicaciones de la fe. El primero de ellos es la fe salvadora, que es la fe que nosotros tuvimos cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo reconocimos como nuestro suficiente Salvador, cuando lo reconocimos como el único que podía traer libertad a nuestra vida. Esa es la fe salvadora, ¿verdad? Y esa fe salvadora, cuando ya conocemos del Señor, se convierte también en una fe práctica, en una fe que ponemos en práctica, que ponemos en acción, que la activamos nosotros. Ajá. Y bueno, dijimos 3 tips y los quiero repasar rápidamente para ver lo que vamos a estudiar el día de hoy sobre la ansiedad, siguiendo
sobre este tema de la ansiedad. Dijimos que paso número 1 para vencer la ansiedad o para poner en práctica nuestra fe es decidir: no voy a tener pánico, no al pánico, no me afano, no me voy a dejar controlar por las emociones, voy a poner mi confianza en el Señor, ¿sí? El número 1 entonces es decir no al pánico. Número 2, en cuestión del repaso que estamos haciendo, recordar lo que ya sabemos, porque se acuerdan que cuando los discípulos iban en el mar y que se les atravesó la tormenta, acababan de ser testigos de uno de los milagros más grandes que Jesús hizo, alimentar a 5,000 personas, y en ese momento se les había olvidado todo lo que Jesús había hecho, y Jesús les dice: hombres de poca fe, y en otro pasaje vimos que decía: ¿dónde está vuestra fe? Entonces ahí vemos que en los momentos de crisis nosotros debemos recordar lo que ya sabemos y traer a la memoria, decir: Señor, tú fuiste fiel en el pasado, tú serás fiel el día de hoy, tú serás fiel el día de mañana, tú eres fiel, Señor Jesucristo, y ponemos en ti toda nuestra confianza. El número 3 es el tip precisamente, ¿verdad? Hay que creer, confiar, entregarnos y descansar en Dios. Es dejarnos caer en sus brazos, dejarnos caer en lo que Él es, en las maneras en las que Él está proveyendo para nosotros el reposo y el descanso que tenemos cada uno de nosotros. Ahora, en cuestión de esto, quiero hacer un comentario para agregarle un poquito a lo que estamos viendo en Filipenses 4:7. En Filipenses 4:6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y bueno, hemos estado estudiando así como que dándole muy fuerte a 3 pasajes, ¿verdad? Uno de ellos está en Mateo 8, donde leímos acerca de la tormenta que se les vino a los discípulos y que Jesús estaba en la barca, dormido, y una tormenta tipo tsunami, o sea, tipo olas grandísimas, y empezaron a despertarles y a gritarle a Dios, a Jesús, a decirle: Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se levanta y le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ese es uno de los pasajes, Mateo 8 del 23 al 27. Y en ese mismo evangelio en Mateo tenemos también otro pasaje donde hay otra tormenta, está en Mateo 14 del 24 al 33, y ahí habla cuando Jesús los envía por delante y luego Él camina sobre el agua, y Pedro le dice, ahí sí me voy a leer a partir de el versículo Mateo 14 y voy a ver el versículo 27. Dice: mas luego Jesús les habló diciendo: confiad, soy yo, no tengáis miedo. La presencia de Dios siempre nos tiene que traer confianza y no tener miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y vamos a como que hacer nota de los detalles. Dice: y le dijo: ven. Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahora, tengan en su mente ese cuadro de Pedro caminando sobre las aguas. Versículo 30. Mas viendo el viento fuerte, y fíjense que aquí comienza lo que nosotros normalmente, donde empieza nuestra decadencia, donde se empieza a manifestar nuestra poca fe. Viendo, habla de los ojos. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? Viendo el viento fuerte, entonces tuvo miedo. Y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió la mano, trabó de él y le dijo: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? 2 cosas que le dijo Jesús: hombre de poca fe, y le pregunta: ¿por qué dudaste? Anota esa palabra allí en su Biblia, ¿por qué? O subrayenla. Los que están aprendiendo a rayar sus Biblias, subrayen la palabra ¿por qué? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice: y como ellos entraron al barco, sosegóse el viento. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Eres el Hijo de Dios. Bueno, y les decía, vamos a tener en cuenta esta palabra ¿por qué? ¿Por qué? Cuando el Señor nos pregunta por qué, es porque específicamente nos está haciendo responsables de algo que ya sabemos, ¿sí? Ya sabemos. Es como cuando gritamos y decimos: oye, ¿por qué me gritas si sabes que no debemos gritar? Entonces le está diciendo: ¿por qué dudaste? Ahora, también tenemos que tener en consideración que la fe tiene 3 sentidos, o tres lugares, o tres expresiones. Hay una fe en la mente, en los pensamientos, y esa fe intelectual cree.
es de las creencias, es lo que nosotros creemos, lo que hemos escuchado, que Dios es la cabeza de todas las cosas, que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es soberano. Lo tenemos en la mente y lo tenemos que completar esa parte del círculo completo de la fe, ¿verdad? Cree con la mente, pero con el corazón, con las emociones, confiamos. Esas creencias que tenemos en la mente, con el corazón empezamos a confiar y a dejar las cosas en las manos de Dios, y en nuestra voluntad, con nuestra voluntad nos entregamos al Señor. Entonces tenemos esta triple aspecto de la fe, o triple área de nuestra vida donde nosotros la ponemos por obra. El primero de ellos es en nuestra mente, al creer la palabra que escuchamos. El segundo en nuestro corazón, que tiene que ver con las emociones, al confiar en lo que estamos escuchando. Y por último en la voluntad, porque cuando creo y confío, entonces me entrego al Señor Jesucristo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de no separar. Este círculo completo de la fe funciona así, de manera integral. Si yo solamente tengo una fe intelectual, voy a estar limitado solamente a ciertas creencias, y eso no va a producir en mí ningún sentir, ni ninguna acción, ni ningún acto, porque no voy a entregar mi voluntad. La fe tampoco puede ser solamente emocional, solamente creer porque sentí, porque lloré bien bonito, porque canté y sentí que temblaba. Esa es una parte. Pero tampoco la fe puede ser solamente basada en hechos en que en la ley de las probabilidades, es que si esto pasa, entonces va a suceder esto. No. La fe en cuestiones del reino de Dios tiene mucho que ver con lo sobrenatural, ¿verdad? No nada más ver lo natural, sino lo sobrenatural. ¿Y cuántos de nosotros en este tiempo de confinamiento hemos visto lo sobrenatural de Dios? ¿Verdad que sí? Hemos visto que Dios ha sido bueno, hemos visto que Dios nos ha guardado, nos ha protegido, que no nos ha dejado, que a lo mejor nos ha costado más trabajo conseguir algunos recursos, nos ha costado más trabajo el sustento de nuestra casa, pero Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado, Dios está allí para nosotros. Y también en cuestión de fe, porque es el meollo del asunto de lo que estamos hablando, nuestra fe no debe ser selectiva. O sea, yo no debo decidir solamente, yo creo esto que me conviene de la palabra de Dios, pero esto no. O sea, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador, pero no creo que es mi Señor. Bueno, dije Jesús como mi Señor y Salvador, no. Yo creo en Jesús como mi Salvador, que me libra del infierno, que me libra de la muerte, pero no creo en Él como mi Señor. O sea, cuando se trata de darle mi vida, de darle mi tiempo, de darle mis recursos, ahí ya no creo que Él sea bueno. No, esa es una fe selectiva. Al yo decidir qué creer del Evangelio, ¿verdad? ¿Cuántas veces conocemos a personas o nosotros mismos hemos caído en el error de sí creerle a Dios en ciertas áreas de nuestra vida o ciertas cosas que se dicen, pero no en otras, ¿verdad? No en otras. Confiamos en algunas cosas, pero en esto no creo que Dios sea capaz de hacer. Y tenemos que tener cuidado. No tenemos que nosotros tener ese tipo de fe selectiva. Ahora, mis hermanos, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo hacerle para yo saber en cuestiones de las cosas que me toca hacer, qué sí tengo que hacer y qué le toca hacer a Dios. Porque dijimos en los pasajes que leímos en las clases pasadas que las aves del cielo no se preocupan por el qué comer, pero no se quedan en su nido esperando que ahí les llegue la comida. Dios las alimenta, pero tienen que salir a buscar su comida, ¿verdad? Hablamos de eso. Entonces, ¿cómo saber qué le toca a Dios y qué me toca a mí? Y solamente por mencionar dos ejemplos, dos ejemplos o tres ejemplos de aplicación práctica, ¿en qué situación no me toca preocuparme a mí y en qué situación sí me toca preocuparme a mí? A ver, ustedes le pueden comentar allí. ¿En qué situaciones sí creen que se deben preocupar, o no preocuparse, sino ocuparse? ¿Y qué cosas no debemos, o sea, no están en nuestras manos y las debemos dejar en las manos de Dios? Por ejemplo, en cuestión de las enfermedades. Les pregunto, ¿Dios puede sanar a las personas? ¿Verdad que sí? Dios puede sanar a las personas. Si es su voluntad, Él las puede sanar. Pero en una enfermedad, ¿qué sí me toca hacer? Y fíjense, va a sonar como que muy contradictorio a la fe, pero algo que sí me toca hacer es seguir el tratamiento médico. Si ya fui con un doctor, bueno, primero ir con un médico. Seguir el tratamiento médico, como me dice el médico que tome los medicamentos, como me dice el médico que siga mi dieta, como me dice el médico que haga las instrucciones, eso sí me toca hacer. Lo que no puedo hacer en medio de eso es que las pastillas que me estoy tomando, las inyecciones que me están poniendo, funcionen como deben funcionar. Eso, ¿verdad que no? Yo no lo puedo controlar. Lo que sí es que si el médico me dijo, te vas a inyectar esto, como hace poquito que me inyectaron un montón de
de medicamento, te vas a inyectar, eso sí lo puedo decidir, pero lo que no puedo decidir es que me haga efecto o no me haga efecto. Cuando nosotros oramos a Dios en medio de una enfermedad, le decimos precisamente eso: Señor, que el tratamiento sea el exacto, el justo, el medicamento que necesita mi cuerpo para sanarse de ese tipo de cosas. Lo que yo no puedo hacer es lograr que esas medicinas tomen ese efecto en mi vida. Eso es lo que yo no puedo hacer, y eso es lo que yo tengo que dejar en las manos de Dios. Pero lo que sí tengo que hacer es ir al médico, y si me dice, tómese esto, me lo tomo. ¿Verdad que cuántas veces? No, a mí ya Dios me sanó, Pero muchas veces Dios utiliza la ciencia para sanarnos. Eso es lo que sí podemos hacer. En el cuidado de las cosas, por ejemplo, imagínense que usted tiene un carro y que va, no sé, 2 veces a la ciudad de Querétaro. Pero usted confía en el Señor y no le revisa el aceite nunca. No le revisa el anticongelante nunca. No le revisa el aire a las llantas. No le revisa nada de eso porque usted confía en el Señor. ¿Eso a quién le toca hacer? ¿A usted o a Dios? ¿Verdad que a Dios? ¿Verdad que no? Le toca a usted hacer ese tipo de cosas: revisar aceite, revisar anticongelante, llevar el carro al servicio, que le den mantenimiento, las llantas que tengan aire, que estén en buen estado. Eso me toca revisar a mí. Lo que yo no puedo controlar es lo que suceda en el camino de aquí a Querétaro, ¿verdad? Que eso yo no lo puedo controlar. Eso es lo que tengo que dejar en las manos de Dios. Pero imagínense que yo no checo aceite, que yo no checo anticongelante, no checo llantas. Eso es lo básico que uno checa cuando sale, ¿no? Si voy a viajar de noche, pues luces y todo ese tipo de cosas. Yo no checo nada de eso, y en la carretera una llanta truena, o el motor se calienta porque no tiene anticongelante o agua, el motor, allí es donde se le pone el radiador, no tiene agua. ¿Eso de quién era? Dios permitió que fuera esto, ¿verdad que no? Esas eran cosas que me tocaba hacer a mí. Yo puedo poner en las manos de Dios todo lo demás, lo que está fuera de mi control, pero lo que sí me toca hacer, yo sí me tengo que hacer responsable de eso. Ahorita que estamos en tiempo de confinamiento, nos toca alimentarnos, nos toca buscar a Dios, porque estamos viendo que el Señor viene, que no tarda su venida, y necesitamos, esa es nuestra responsabilidad, el decirle: Señor, despierta en mí el deseo de buscarte, y Dios lo va a empezar a hacer. Pero yo, ¿qué tengo que hacer? Pues tomar mi Biblia y empezarla a leer, levantarme y empezar a hablar con Dios, poner música cristiana. Eso sí me toca hacer. Dios se va a encargar de encenderme, Dios se va a encargar de ponerme a hacer lo correcto y empezarme a hacer sentir cada vez más su presencia. De eso se va a encargar Dios. Pero yo tengo que poner mi carne o mi parte en el altar, en el sacrificio, ¿verdad? Si usted tiene deudas, ¿qué sí puede hacer? Porque muchos dicen: no, yo confío que voy a salir de deudas. Hace tiempo vi a un ministerio que estaban diciendo: traiga todas sus deudas y el Señor las va a cancelar. El Señor las va a terminar en este momento. Pues, ¿qué cree? ¿Qué va a decir aquellos a los que les deben? ¿Qué van a decir los acreedores? Pues, o sea, ¿quién nos va a pagar, verdad? ¿Quién nos va a pagar? Entonces, en cuestión de deudas, en cuestión de todo ese tipo de cosas, lo que sí nos toca hacer a nosotros, pues obviamente es trabajar, ¿verdad? Y si estamos atorados en algo que tiene que ver con eso, pues negociar, hablar con las personas para que se arregle el asunto, pero sí trabajar, porque hay gente que de verdad está pensando que Dios le va a mandar dinero del cielo y va a caerle para que pague sus deudas. No. Lo que sí no podemos controlar en esto son las condiciones financieras, ¿verdad? Si hubiera alguna crisis y eso sí no lo podemos controlar, pero que Dios nos encuentre a nosotros haciendo lo que debemos hacer, ¿sí? Ahora, si se fijan en lo que decía Filipenses 4:6, y lo voy a volver a leer para que veamos a lo que sí se compromete Dios, porque miren, fíjense cómo dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Fíjense cómo dice el versículo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo les pregunto, en estos 2 versículos que leímos, ¿Dios se compromete a cambiar la situación? ¿Dios se compromete a cambiar las circunstancias? ¿Verdad que no? Nada más dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No nos garantiza el Señor que algo externo va a cambiar. Lo que sí garantiza es que vamos a estar en paz y que nuestro corazón va a cambiar.
que nuestro corazón y nuestra manera de hacer las cosas va a cambiar. Él va a hacer un cambio dentro de nosotros. Y eso es a lo que nos tenemos que aferrar, ¿verdad? No decirle nada más, Señor, cambia las situaciones, cambia esto, sino, Señor, ¿qué quieres de mí en medio de esta situación, Padre? Quiero aprender lo que tú quieres de mi vida, quiero aprender la lección que tú quieres para mi vida en este tiempo y poder descansar en el Señor en eso, y automáticamente las situaciones van a vamos a empezar a verlas de una manera diferente, vamos a empezar a verlas de una manera distinta, y eso va a empezar a abrazarnos con paz, y vamos a estar confiados en de que Dios obra a favor nuestro y a favor de cada uno de nosotros. Ahora, regresamos al pasaje de Mateo 14, donde Pedro se bajó del barco. Y dice el versículo 30, donde dijimos que íbamos a hacer énfasis: mas viendo el viento fuerte, Pedro, y ese es uno de los principales problemas que estamos teniendo en este tiempo, ¿verdad? Que nos ponemos a contemplar lo que está pasando a nuestro alrededor y quitamos nuestra vista, nuestra mirada de Jesús. Pedro dejó de mirar a Jesús, y cuando dejó de mirar a Jesús, él empezó a temblar, empezó a atemorizarse, empezó a ver las circunstancias, y en su vida le produjo mucho temor, le produjo mucha preocupación, y empezó a gritarle: Señor, sálvame, sálvame, que me ahogo. Y Jesús extendió la mano, lo traba de él, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Las dudas engendran temor. El temor engendra preocupación. Y miren, vamos a aprendernos este escaloncito, ¿no? Lo vimos de una manera en las clases pasadas, pero la duda genera desconfianza. Y la desconfianza genera temor. Y el temor genera preocupación o afán. Lo vuelvo a repetir. La duda, cuando nosotros empezamos a dudar que Dios sí estará, no estará, eso empieza a engendrar desconfianza en nuestra vida. Y como engendra desconfianza, la desconfianza nos hace tener temor, porque entonces ahora, ¿en quién depositamos nuestra vida? ¿Quién es más fuerte que nosotros, que pueda controlar las situaciones alrededor de nosotros? Y el temor engendra preocupación. Y por eso estamos afanados, y por eso no sabemos qué hacer, porque una de las cosas que produce o raíz de la preocupación es el que en nosotros no están los recursos suficientes para hacerle frente a lo que se nos está requiriendo de nosotros, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo voy a comprar, lo he puesto como ejemplo varias veces, ¿verdad? Yo voy a comprar 2 tortas y yo traigo 40 pesos, 20 pesos para cada torta, ¿no? Pero resulta que cuando ya me la están preparando me doy cuenta que las tortas cuestan 35 cada una. Entonces me faltan 30 pesos. Al yo no tener los recursos necesarios para responder, empiezo a preocuparme. Entonces lo mismo sucede en la vida. En estos tiempos de confinamiento, lo que está pasando es que como humanos no tenemos los recursos suficientes de protección, de seguridad para estar completamente a salvo, y entonces nos preocupamos. Lo que sí podemos hacer es que si conocemos a Dios, Dios sí tiene todos los recursos necesarios y suficientes para hacerle frente a cualquier situación, ¿sí? Y las dudas, donde comienza esto: duda, desconfianza, temor, preocupación. Las dudas nos afectan a nosotros como creyentes. No creo que usted nunca en su vida no haya dudado de Dios en algún momento, porque somos humanos y los humanos dudamos de Dios. Las dudas afectan a los creyentes de algunas maneras. La primera de ellas es que cuando las dudas se empiezan a manifestar, eso empieza a afectarme espiritualmente, ¿sí? Las dudas empiezan a afectarme espiritualmente. Nos debilitan, nos hacen inseguros, nos hacen que recapacitemos y digamos: no, mejor ya no voy a comprometerme con el Señor, ya no voy a estar en el grupo de discipulado, no, ya no voy a hacer esto, porque las dudas empiezan a debilitarnos. Y si nosotros no reaccionamos rápidamente a este tipo de pensamiento que está viniendo a nuestra vida, esas dudas nos pueden hacer fallar y que no cumplamos el propósito por el cual Dios nos llamó, con el que nos creó, porque empezamos a dudar de Dios, empezamos a dudar de esto, empezamos a dudar de lo otro, empezamos a dudar de aquí y de allá, y eso nos empieza a desanimar, empezamos a bajar la guardia, y no, pues yo creo que ya no es tan necesario hacer esto, no, pues me tratan mal, lo que sea que empiece a suceder. Nos empiezan a debilitar. Eso es lo que hacen las dudas en primer lugar. Nos debilitan espiritualmente. Pero número 2 también, no nos permiten ver las cosas con claridad. Las dudas empañan nuestra mirada. Nos conducen a ver una perspectiva que no es real, una perspectiva que es gigante. Sabemos que el dragón, el enemigo, en su área, en su estatura de dragón, exagera las cosas, ¿verdad? Y pone como que esa manera de ver las circunstancias y hace que las veamos de una manera desproporcionada. Nos imaginamos realidades que no existen, nos imaginamos cosas que no existen. ¿A cuántos de nosotros no en algún momento
de dificultad o en algún momento de una gripa o de esto, estamos ya pensando, o a usted si ya le dio COVID, se imaginó lo peor, se imaginó tantas cosas que le iban a pasar y que, bueno, a los que salieron del COVID, pues no les pasó tan grave, otros que sí perdieron la vida, ¿verdad? Pero no es cierto que el empezar a tener dudas hace que veamos las cosas de manera desproporcionada. Y si esto, y si acá, y no es que quizá va a pasar esto. Y lo increíble es que nuestro cuerpo físico empieza a vivir como si en realidad estuvieran existiendo esas circunstancias tan gigantes, tan enormes. La visión se vuelve borrosa, se vuelve distorsionada. Y les digo, lo más increíble es que empezamos a dudar de la bondad de Dios, perdemos la perspectiva de sus promesas, perdemos la perspectiva de su fidelidad, comenzamos a decir, pues es que yo toda la vida me he entregado al Señor y creo que en este último tramo del camino quizá el Señor me abandona, o qué tal si no era cierto y yo entregué mi vida por completo al Señor. Al ver las cosas ya no de manera correcta y de no razonar con claridad, no pensamos correctamente y empezamos a decidir cosas que son incoherentes, y el enemigo aprovecha para meter más duda y poder que nosotros acusemos a Dios y decirle, Señor, no ha sido bueno, no ha sido justo, ¿por qué me estás abandonando? Entonces sí tenemos que tener cuidado con las dudas. Y las dudas, acuérdense, comienzan cuando empezamos a ver las circunstancias y no poner nuestra mirada en Jesús. ¿Qué más hacen las dudas en nuestra vida? Número 1, dijimos que nos debilitan espiritualmente. Número 2, hacen que nosotros empecemos a tener una visión distorsionada de las cosas. Número 3, produce temores. Produce temores, es una matriz de temores, engendra muchos temores. El miedo que experimentan las personas muchas veces los puede paralizar. No sé si te has dado cuenta, pero ha habido gente que cuando estuvo más tremendo esto de COVID y todo eso, estaba paralizada completamente, no sabía qué hacer, no sabía qué llamar, no quería contestar teléfonos, la confusión se apoderó de su mente, ya no podía mirar el futuro con claridad, ya no podía, cualquier cosa que tuviera que ver con mañana, ya no se podía pensar, porque qué tal si nos pasa, qué tal si nos morimos. Produce temores, produce miedos, produce que estemos casi paralizados. Las emociones se empoderan y controlan nuestra vida. Las emociones se empoderan nuestra vida y son las que dirigen, ya no es la razón. La razón se bloquea y empezamos a actuar por las emociones. Y dice 2 Timoteo 1:7, fíjense lo que dice en cuestión de esto, que en cuestión del temor. 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza, de amor y de dominio propio, ¿sí? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice otra versión, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. El temor nos lleva a tener lo contrario de esto. Aunque aquí habla de espíritu, no es un espíritu de esos espíritus, sino actitud, ¿verdad? Actitud. En lugar de tener fortaleza, ¿qué tenemos cuando tenemos dudas? Debilidad. ¿Y cómo anda usted, mi hermano? ¿Con fortalecido o con debilidad emocional, espiritual o física? En lugar de tener amor, y esto es algo increíble, produce egoísmo. Las dudas y la preocupación y la ansiedad, en lugar de tener este amor del que habla la palabra de Dios, que es el que nos llena y nos viste el Señor, tiene egoísmo. Es egoísta. Y no es cierto que en este tiempo mucha gente piensa por su bien. No le importan los demás. Con que yo primero y luego mi familia estemos bien, los demás no me importan. Y tenemos el deseo de protegernos a nosotros mismos, no me importa nada. Incluso hemos visto escenas, ¿no? de cuando están dando alguna vacuna, cuando están dando alguna cosa, la gente se avienta, la gente quiere ver por ella misma, por su propia seguridad. Y también, en lugar de tener templanza o de dominio propio, de tener el control de nosotros mismos, nos falta la cordura. Perdemos la cabeza y nos controlan nuestras emociones. Dios no nos ha dado un espíritu, una actitud de temor o de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de dominio propio. Dios a nosotros nos ha dado la capacidad para decirle no al pánico, no al temor, no a la debilidad. Pero cuando estamos en crisis y cuando esas dudas empiezan a desencadenar toda esta serie de acciones, se apoderan de nosotros y emocionalmente ya no decidimos lo correcto y comenzamos a actuar emocionalmente. Esas son 3 cosas que llevamos. La número 4 es que las dudas producen el deseo de ir para atrás, el deseo de regresarnos, de tirar la toalla, de echarnos para atrás. Pedro, dice la Biblia, que lo leímos hace rato, que se comenzó a hundir. Y les decía hace ratito que tuviéramos en cuenta el pasaje. Dice, y viendo.
Y dicen los escritores, los eruditos, que Pedro iba caminando y cuando quería poner el pie como que lo ponía y lo quitaba, como que, ay, sí, no, como que sí me voy a aventar y no. Esto indica, estaba bajando a las aguas y de pronto se arrepintió y como que, no, mejor me regreso. ¿Has visto esas personas que, por ejemplo, cuando están en una tirolesa muy peligrosa o se van a aventar un clavado de un lugar muy así de riesgo y todo esto, como que dicen, ay, sí. Yo hace tiempo vi un video donde estaban precisamente en una tirolesa o en un tipo bungee y el tipo instructor que estaba allí asesorando al que se iba a aventar tenía la melena, tenía pelo largo chino. Entonces, ya, pues le está explicando, se ve que le está explicando al cliente, le está diciendo cómo, le ¿estás listo? Sí, ¿estás listo? Sí, y lo pone, ¿y qué crees? Cuando lo avienta, lo agarra de los cabellos, o sea, se quiere echar para atrás y se abraza de él. Bueno, así sucede con nosotros. Las dudas, cuando nosotros empezamos a dudar, nos queremos echar para atrás. Le decimos, sí, Señor, me comprometo a entrarle al discipulado con todo. Pero cuando vemos tanta crisis, tanta situación, tanta confusión a nuestro alrededor, empezamos a dudar, empezamos a tener dudas, empezamos a querernos echar para atrás, a regresar a la barca. Producen en nuestra vida el deseo de decir mejor, no, mejor así como estoy, así tranquilito. Tratamos de retroceder, tratamos de abandonar, tratamos de claudicar, tratamos de decir, ya mejor me voy para atrás. Nos hacen pensar que el siguiente paso va a ser más difícil, así que mejor nos vamos para atrás, ¿sí? Pensamos cosas como esta, miren, aquí tengo anotadas algunas. Es en vano confiar en Dios, es en vano confiar en Dios. O pensamos, fue un error entregarme a Dios. Ay, ¿para qué me metí al grupo de discipulado? Ay, tan bien que estaba. Las dudas acaban con la paciencia y con la confianza. Las dudas terminan con nuestra perseverancia. Cuando nosotros dudamos, empezamos un proyecto, empezamos a hacer algo emocionados porque creemos que Dios nos ha movido a hacer algo y las dudas o el no tener una fe fuerte hace que no perseveremos y que nos empezamos a ir para atrás. Cuando las dudas y los temores se combinan, se hace una mezcla venenosa que normalmente hace que nos echemos para atrás. Nos quitan la paz y la tranquilidad. Las dudas nos hacen miserables. Hay confusión en nuestras vidas. No podemos dormir porque las dudas nos roban la paz. Las dudas nos roban la paz. Ahí inicia todo. Ahora, mi hermano, en esta noche, para terminar y hablar, la próxima semana veremos por qué dudamos, ¿verdad? Algunas bases bíblicas, en realidad, por qué dudamos. Algunas cosas, por qué tenemos esa naturaleza de dudar de Dios. Pero que para terminar quiero hablarte un poquito sobre la soberanía de Dios. Porque para confiar en alguien hay que conocerlo. Para confiar en alguien hay que conocerlo. Cuando tú conoces un buen abogado, lo recomiendas porque lo conoces. Cuando tú conoces un buen médico, lo recomiendas porque lo reconoces. Cuando haces algo con alguien, tú lo recomiendas porque lo conoces. ¿Sabes por qué dudamos mucho? Porque no conocemos en realidad profundamente a Dios. No lo vamos a conocer a su totalidad siempre, pero mira, si empezamos a profundizar en su soberanía, sabemos que el arca del pacto representa la soberanía de Dios, la cabeza, la dirección. Quien estaba bajo la soberanía de Dios estaba protegido, estaba guardado. Pero esa arca no siempre los llevaba por los lugares que a ellos les parecían correctos o los que les parecían los mejores. Pero estando bajo el cuidado de la soberanía de Dios, estamos seguros. Estamos bajo protección, bajo el abrigo de Dios. Y el Señor designa para nosotros pasajes y tiene un cuidado tan grande sobre nuestra vida, que es un atributo que debiéramos profundizar en conocer para poder confiar en el Dios al que estamos sirviendo, al que estamos oyendo. Dice Efesios 1:11, hablando de la soberanía de Dios. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas, según el designio de su voluntad. Tuvimos herencia en Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad? Dios. Y en esta situación que estamos viviendo, aparte de COVID, las situaciones personales que tú estás viviendo de trabajo, de relaciones interpersonales, familiares, emocionales o lo que sea, Él hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad porque Él es soberano. Un versículo más,
Hay muchos versículos sobre la soberanía de Dios, pero dice Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Ese es el cuidado del que hace todas las cosas conforme a su voluntad, que nos cuida de una manera tan minuciosa que aún nuestros cabellos están todos contados. Pero hay un pasaje que me gustaría explicar un poquito para terminar y después de esto pedirle a Dios que nos dé la paz que necesitamos y orar por nuestras peticiones, ¿sí? Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 24 al 27. ¿Ok? Búscalo. Mateo 17, 24 al 27. Es un milagro que pasamos a veces por alto, pero quiero verlo desde esta perspectiva en esta noche. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, maestro. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas, o sea, los impuestos, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? Él le dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve a la mar y echa un anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Un estatero era una moneda, ¿sí? Una moneda que equivalía a 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Bueno, aquí está todo el contexto, ¿verdad? Le dice, no paga los impuestos, o sea, no paga las 2 dracmas por persona. Y el Señor le hace unas preguntas ahí que tienen que ver con el reino, que tienen que ver con paternidad y ese tipo de cosas. Pero en el versículo 27 dice, sin embargo, para no ofenderles, le dice Jesús a Pedro, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo, y al abrir la boca hallarás un estatero, que es 4 dracmas. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahora, pareciera como un pasaje X, ¿no? Pero yo les pregunto, ¿Dios para bendecir a una persona inventa el dinero, crea el dinero de la nada? ¿O usa el que ya está hecho? ¿Verdad que usa el que ya está hecho? Entonces, ese estatero, esa moneda que equivalía a 4 dracmas, ya estaba hecha esa moneda. Ya estaba hecho ese tipo de cosas. Alguien lo tumbó al mar, o al lugar, allá donde fue a pescar Pedro, y ese pez se lo tragó. ¿Sí? Alguien lo tiró y ese pez se lo tragó. Entonces, ¿cuántas cosas tuvo que controlar Jesús para poder pagar sus impuestos? Fíjate, primero, hablando de los 4 dracmas, era una moneda que equivalía a eso. Ahora, ese pez que estaba por allí, el Señor lo tuvo que controlar, sí, porque ese pececito nadaba, cayó la moneda, ¡pluc! La tomó el pez, anduvo nadando por quién sabe cuántas cosas. El Señor sabía que en algún momento se le iban a pedir, las corrientes del agua se lo llevaban por allá, se lo llevaban por acá, se los echaban por todos lados, el pez. Pero en ese momento en el que Pedro traía por ahí quizás su hilo con su anzuelo para pescar ese pececito, lanza el anzuelo y la casualidad, ¿verdad que no? Dios hace que ese pez sea el que muerde el anzuelo, porque Jesús no le dice, y mira, pesca y uno de los peces va a traer, no. Le dice, el primer pez que saques, tómalo. El primer pez que saques, tómalo. Entonces el Señor también tuvo que controlar la fuerza con la que Pedro lanzó el anzuelo y fue el primer pez. Ahora abre el hocico o la boca del pez, la abre y saca, y ahí está la moneda exacta para pagar. Ahora, esto sería imposible de pensar si se hubiera explicado todo, ¿verdad que sí? No podríamos entender todo lo que el Señor tuvo que preparar para poder estar en ese momento y pagar sus impuestos. Ahora, en este momento en el que estamos viviendo, tú y yo no sabemos todo lo que Dios ha tenido que controlar para que estés viviendo el momento en el que estamos viviendo. Tú y yo no sabemos todas las situaciones que el Señor tuvo que mover para que este preciso momento, este preciso jueves, tú estés conectado, escuchando que Dios es soberano y que Dios es bueno y tiene el control de todas las cosas. Él es justo. A lo mejor tú estabas navegando en Facebook y de repente te llegó la notificación de la iglesia, ¿verdad? De JBP está transmitiendo en vivo. Ya te metiste un poquito y estás escuchando solamente esto. Tú no sabes todo lo que se tuvo que hacer para que pudiéramos tener este video, para que pudiéramos ponerlo a esta hora, para que pudiéramos hablar en este momento, para que tú escucharas esto en este momento. Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de mí.
Dios nos conduce en este tiempo a poner de lado nuestros razonamientos humanos y decirle, Señor, aquí está mi vida, a ti la entrego, tú que eres el soberano de todas las cosas. Ayúdame a crecer en confiar en ti, ayúdame a no dudar de tu poder, ayúdame a no dudar de lo bueno que eres tú, ayúdame a no dudar del gran poderío que tienes tú, Señor Jesús. ¿Sí? En ese tipo de cosas, como vimos ahorita hace ratito, nosotros tenemos que hacer lo que nos toca hacer, pero a Dios le toca hacer lo sobrenatural. A lo mejor dices, es que con el sueldo que tengo no me va a alcanzar, a Dios le toca multiplicarlo, pero tú no dejes de trabajar, no te afanes por esto, no te afanes por lo otro. No quiere decir que no tengas un mejor trabajo, no, sí, pero que eso no te esté robando la paz. A lo mejor te sientes un poquito mal físicamente y estás pensando pensamientos ya de muerte y todo eso. No, tú haz lo que tienes que hacer. Y deja en las manos de Dios todo lo demás, dejemos en las manos de Dios todo lo demás. Nosotros tenemos que poder diferenciar entre lo que sí podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y con respecto a las peticiones de oración que ustedes están poniendo allí, ¿ustedes creen que Dios es soberano? ¿Ustedes creen que Dios es bueno? ¿Que Dios es justo? ¿Que Dios es soberano? ¿Tú crees que este momento fue casualidad? ¿Que esta hora fue casualidad? Nada es casualidad. Dios lo tiene preparado todo. Dios lo tiene preparado todo. Pero necesitamos rendirnos a su voluntad. Necesitamos rendirnos a su voluntad. Entonces, en medio de la situación que estás pasando, ¿por qué no en esta noche, en realidad, si tú ya les pusiste ahí, dice la Biblia, lo vuelvo a leer en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ya fueron conocidas, ya las escribiste aquí, delante de Dios y delante de nosotros. Con toda oración y ruego y con acción de gracias, decirle gracias Señor porque tú me escuchas. Ahora, eso no garantiza que van a cambiar las cosas. Lo que garantiza es que Dios te va a dar paz, es que Dios te va a ayudar a pasar ese camino, es que Dios te va a ayudar, te da la certeza de que va a terminar ese túnel y vas a salir a la luz del día nuevamente. Que las situaciones normales quizá van a cambiar algunas, sí, pero Dios va a estar ahí contigo y todo va a hacer que obre para tu bien eterno y para que su gloria sea manifestada. Entonces, ¿por qué no pedimos en esta noche que Dios guarde nuestros pensamientos, guarde nuestro corazón y decirle gracias porque tú eres soberano? Aunque la situación no cambie, Señor, gracias porque tú eres soberano. Gracias porque tú estás al cuidado y al control de todas las cosas y que por lo menos esta noche tú puedas tener un sueño reparador y un sueño tranquilo. ¿Por qué no cierras tus ojos? Y aquí tenemos escritas todas las peticiones que ustedes han estado escribiendo. Vamos a orar por ellas y pedirle a Dios que intervenga a favor. Que intervenga a favor y que el Señor sea el que dé la respuesta como sea su voluntad, pero que a nosotros nos dé paz. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de saber que tú eres soberano, Señor, y que tú cuidas todos los detalles para que podamos encontrarnos con esta realidad que tenemos hoy. La realidad que cada uno de mis hermanos tiene, Señor Jesucristo, la situación que cada uno de ellos está viviendo, financiera, física, familiar, espiritual, lo que sea, Señor Jesucristo, no se ha escapado de tu mano, tú sigues teniendo el control de todas las cosas. En ti no hay casualidades, Señor, tú ordenas todo para poder visitar nuestra vida. Tú ordenas todo para poder cambiar nuestra perspectiva de las cosas, Señor Jesucristo, y poder encontrar de ti la paz que necesita nuestra alma, que necesita nuestro espíritu, Padre Santo. Gracias te damos, Señor Jesús. Y en el nombre de Jesús en esta noche, Padre Santo, ponemos cada una de estas peticiones de salud que han sido escritas en este chat, Señor. Cada una de esas peticiones de salud, extiende tu mano, Señor, y que eso que está fuera de nuestro control, Señor Jesucristo, fuera del control humano, Señor Jesús, que tu mano pueda manifestarse en esas áreas, Señor. Tu mano sobrenaturalmente pueda manifestarse haciendo bien en los tratamientos, haciendo bien, Señor, al abrir tus puertas en donde no habría puertas para tratamientos o para lo que sea necesario que se haga, Señor Jesucristo. Aquellos de mis hermanos que están tristes, Señor, lo que tienen que hacer con la tristeza, Padre Santo, es comenzar a vestirse de alegría, Señor, y tú vas a hacer lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que vas a empezar a cambiar su lamento en baile, Señor Jesucristo, su llanto en gozo, Señor Jesús. No nos permitas vivir en un estado de tristeza, no nos permitas vivir en un estado de lamentación, de autolástima, Señor, sino eso nos toca quitarnos
podamos despojarnos de esa naturaleza, Señor, y vestirnos con la naturaleza tuya, y tú te encargarás de todas las cosas. Te pido por mis hermanos que tienen problemas familiares, Padre Santo, que alguna persona que tenga problemas familiares, que tú extiendas tu mano poderosa hacia sus hogares, hacia sus casas, Señor Jesucristo, los guardes de todo mal, les ayudes, Padre Santo, que tu presencia pueda ser manifiesta en su casa, Señor Jesucristo. Mis hermanos que tienen necesidad de trabajo, abre medios de trabajo, abre fuentes de empleo, Señor, que sobrenaturalmente se vea tu mano, Señor, pero que no nos quedemos en el nido esperando la comida, Señor, sino que salgamos a buscarla, Padre Santo, y tú te encargarás de abrir una puerta, Señor Jesucristo. Gracias porque eres bueno. Aquí mis hermanos que están desanimados espiritualmente, que tu Espíritu Santo visite, empuje, Señor, que pueda motivar, Señor Jesucristo, a seguir encendiéndose, a seguir conectándose con la iglesia, que en este tiempo es tan necesario, Señor, estar juntos, estar como familia, reunidos, Señor Jesucristo, a través de los grupos de WhatsApp, a través de los grupos de discipulado, de los grupos de servicio, Señor, o estas conexiones, que podamos seguir conectados en tu nombre, Señor Jesucristo. Por favor, Padre, Espíritu Santo, ven y a moverte en medio de nosotros, Señor Jesús. Tú tienes el control de todas las cosas, Padre Santo. Abrázanos con tu paz, así como dice Filipenses 4:7, Señor, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que esta noche podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, que podamos descansar y no entender por qué descansamos, sino porque solamente tu mano estuvo a favor nuestro, Señor. Tú vas a guardar nuestros corazones, que son nuestras emociones, y nuestros pensamientos, que es nuestra mente, Señor. Tú guardarás eso en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor Jesucristo. Te pedimos por todo lo que viene por delante, Señor Jesucristo. Gracias por cada situación, Señor Jesucristo, por Charlie, todo el evento que va a ser, Señor Jesucristo, que tú seas en medio de todo, guardando y protegiendo, Señor Jesús. Gracias por la familia pastoral, Señor. Gracias por los ancianos gobernantes de IMEX, Señor, por los líderes, los subdirectores, nuestra directora, la hermana Esparza, los subdirectores, los hermanos Juárez. Bendícelos, guárdalos de todo mal, Señor. Dales dirección, ayúdalos, Señor Jesucristo, en estos tiempos que tu iglesia lo necesita, Señor. A cada pastor, donde quiera que esté, Señor Jesucristo, que tu presencia también le esté dando dirección y provisión a cada uno de ellos, Señor. Gracias porque ha sido bueno hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos. Amén. Amén. Pues espero, hermanos, que hayamos entendido que estamos haciendo lo que nos toca: orar y poner nuestras peticiones delante de Dios. Lo sobrenatural le toca a Dios, cubrirnos y abrazarnos con su paz. Y ojalá que en esta noche puedas tener esa paz que solamente Él da, una paz sobrenatural. Amén. Y bueno, mis hermanos, pues tenemos los avisos de la semana. Acuérdense, el sábado, la última clase de la serie del Espíritu Santo que estamos teniendo con los niños. Y el domingo seguimos en el mismo modo en el que estamos todavía trabajando aquí en la iglesia Jesús el Buen Pastor, ¿verdad? El equipo de trabajo que le toca venir a estar con todo es el equipo amarillo. Así que aquí nos vemos, transmitiremos para ustedes, hermanos. Y gracias por estar comentando, gracias por ser participativos. Alimenta mucho el hecho de sentir que somos una familia y que como familia estamos al pendiente los unos de los otros y apoyando, verdadeando, comentando, diciendo amén, levantando las manitas, poniendo corazones, todo ese tipo de cosas que ustedes hacen. Gracias. Estamos en contacto, hermanos. Nos vemos la próxima conexión. Que Dios los bendiga. Nos vemos y que Dios los guarde.